Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y hoy vamos a realizar el paso a paso detallado de esta base ovalada. La hemos elaborado con punto alto y les voy a explicar cómo lograr que nuestra base quede amplia, que los puntos queden bien organizados y que nuestra base quede estructurada. Es una base muy sencilla, muy práctica, porque la verdad que crece con muy pocas vueltas. Miren lo bonita que ha quedado, lo parejo del punto. Vamos a realizar también una vuelta de puntos deslizados, que esta le va a aportar una firmeza especial a esta base. La hemos elaborado con el mejor eco trapillo, trapillo puntitos. Si quieres adquirir este material, ingresa a www.trapillopuntitos.com o en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que ingreses y mires la variedad de colores que tenemos disponibles para ti. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla, y nuestros tutoriales no tienen ningún costo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Hoy estaremos trabajando con los materiales básicos. Tenemos aquí tijeras, marcadores de punto, cinta métrica, aguja de tejer de 7 milímetros y tengo una aguja de tejer de 3 milímetros. Esta la voy a usar para mostrarle los puntos y para esconder las hebras sobrantes. Tengo aquí un trapillo, este es tipo pluma, extra licrado. Este trapillo tiene 2 centímetros y medio de ancho. Miren. Es un trapillo que estira bastante y me encanta porque al tejerlo es muy suavecito. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo. Aquí nos queda una orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esa. Ajustamos y así se nos ha formado nuestro nudo deslizado. Miren que es un nudo muy sencillo. Vamos a realizar ahora cadenetas. Este nudito no lo vamos a contar. Tenemos la orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de esa. Tenemos nuestra primera cadeneta, segunda cadeneta. Así vamos a seguir realizándolas hasta llegar a la cadeneta número 12. Hemos realizado las 12 cadenetas. Verifiquen que tengan esa cantidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a realizar 3 cadenetas adicionales: 1, 2 y 3. ¿Por qué estamos haciendo estas cadenetas? Porque vamos a trabajar la base con puntos altos. Entonces estos primeros 3 puntos van a simular mi primer punto alto, que va a ser el punto de altura. Vamos a trabajar los puntos en la parte de arriba de la cadeneta, tomando la primera hebra. Ahí vamos a realizar los puntos. Comenzamos en la cuarta cadeneta: 1, 2, 3 y 4. Recuerden que estos son los 3 puntos que acabamos de realizar para darle altura al punto. Tomamos hebra, pasamos dentro de ese punto, tomamos hebra, damos altura. La altura la vamos a dar a la mitad. Miren que aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo y la hebra que acabamos de tomar. Pasamos por las 2 primeras, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2 para cerrar ese punto. Entonces aquí ya tenemos el punto de altura, que va a contar como nuestro primer punto, y el siguiente punto, que es el punto alto. Vamos a trabajar puntos altos. Tomamos hebra, pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura hasta la mitad, cerramos por las 2 primeras, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos por esas 2. Al siguiente punto,
y miren cómo nos van quedando estos puntos altos. Vamos a realizarlo hasta el antepenúltimo punto antes del final. Ya hemos llegado aquí al último punto. Hemos realizado 12 puntos altos contando el punto de altura. En este punto vamos a trabajar lo que van a ser aumentos para ir dándole la curva a lo que va a ser la base. El proceso de esta base es un poco diferente al de las demás porque aquí en este último punto, en vez de realizar 3 puntos dentro de él, vamos a realizar 6. Entonces sería un aumento de 6 puntos. Vamos a tomar hebra, vamos a pasar la aguja dentro de ese punto. Vamos a dar altura hasta la mitad, cerramos por 2 y tomamos hebra y cerramos por 2. En este primer punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí iniciamos los aumentos. Tenemos el primer punto, dos, tres, cuatro, seis. En este punto vamos a colocar un marcador. Este es el punto número 6 para saber que ese es el último punto. Miren cómo nos ha quedado los puntos. Ya le hemos dado la vuelta. Vamos ahora a trabajar de este lado. Aquí se nota un espacio. Este lo vamos a cerrar. Más adelante les muestro cómo lo vamos a hacer. Vamos ahora a trabajar puntos altos de este lado de la cadeneta y lo vamos a hacer tomando las 2 hebras. Miren que aquí queda una, pero si detallamos bien, en la parte de abajo se ve otra hebra. Miren aquí. Vamos a tomar esas 2 hebras y los puntos nos van a quedar frente con frente. Entonces vamos a darle el frente a cada punto hasta llegar a este último punto. Miren que aquí hemos realizado los dos, nos vamos a dar el último frente del punto, que es este. Entonces realizamos, tomamos hebra y vamos para el primer punto. Miren que queda frente al punto anterior. Hemos llegado ya aquí al antepenúltimo punto. Miren que aquí nos queda el último. Y en este punto ya tenemos 2 puntos. El primero, que es el punto de altura, los 3 puntos que realizamos al inicio. Y el segundo es el primer punto alto. Miren que ya están dentro de un mismo punto. Quiere decir que en este punto ya tendría que hacer 4 puntos altos. Entonces vamos a realizar, tomamos hebra y realizamos el primero. Aquí vamos a colocar el marcador para saber que este es el primer punto alto de este lado. Tenemos 1, 2, 3, y aquí tenemos los 6 puntos. Vamos a hacer ahora el cierre de esta vuelta. Vamos a dar altura suficiente a esta orejita y la vamos a reservar. De este lado
Aquí podemos observar dónde están los tres primeros puntos, 1, 2 y 3. Y aquí se ve claramente dónde está el primer punto alto. Vamos a pasar la aguja en la primera cadeneta. Miren aquí dónde está. Miren que ahí se distingue. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Y vamos a colocar la orejita reservada. Llevamos hacia atrás. Y aquí vamos a hacer el cierre de esta primera vuelta. Miren aquí donde se ha realizado el cierre. Aquí hemos realizado en total 32 puntos. Pueden verificar. En el centro, antes de los marcadores, tenemos 10 puntos de este lado y de este. Y aquí en los laterales, en cada lateral hemos realizado 6 puntos. Entonces tenemos 32 puntos altos. Vamos ahora a abrir la segunda vuelta. Miren que hemos llevado la orejita hacia atrás dentro de la primera cadeneta. Vamos a colocar la aguja dentro de esa orejita. Vamos a cerrar un poquito, nos quedó muy alta, más o menos de esta altura, como aquí tengo un dedo. Entonces, para abrir la segunda vuelta no lo vamos a hacer con cadenetas, con 3 cadenetas, no. Vamos a simular un punto alto falso. Esta es la parte que me gusta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, aquí tenemos la orejita que hemos llevado hacia atrás en la primera cadeneta. Vamos a pasar la aguja dentro de esa misma cadeneta, dentro de ese mismo punto, miren. Pasamos la aguja de adelante hacia atrás nuevamente, tomamos hebra y sacamos. Y ahí tenemos 2 orejitas en el ganchillo, una de la parte de atrás y la otra en la parte de adelante. Tomamos hebra y pasamos por esas 2 y miren que aquí tenemos un medio punto. Damos altura a la orejita, tomamos hebra y cerramos, y aquí tenemos un punto alto falso. Este nos ayuda a simular esas 3 cadenas que a veces no se ven tan estéticamente bonitas. Entonces, esta es una idea, espero que la pongan en práctica. Tenemos el primer punto de la segunda vuelta, pero miren que este primer punto está en los puntos de aumentos. Miren que está dentro del punto que está en el aumento, en el centro donde están los demás puntos. Quiere decir que este primer punto inicia con un aumento. Serían 2 puntos dentro de ese mismo punto. ¿Por qué? Porque en las esquinas, en los puntos de este lado donde estamos dando la vuelta, vamos a trabajar 2 puntos dentro de cada punto. Entonces realizamos el punto de aumento de este lado. Aquí vamos a colocar el marcador para saber que ese es el último punto de aumento. Entonces vamos a trabajar de este punto al punto antes del marcador. Vamos a hacer 10 puntos altos. Un consejo que te voy a dar al trabajar esta base: no hagas los puntos tan flojos, no los hagas tan abiertos, trabaja los puntos a la medida. Mira que tomo hebra, doy altura hasta la mitad, cierro, subo un poquito esta orejita que me queda a nivel de esta, tomo hebra y cierro. Mira que a este punto yo no le doy altura. ¿Por qué estoy trabajando estos puntos así como a la medida? Porque aquí estamos trabajando una base para bolso. Esta base tiene que quedar firme, consistente, para que nuestro bolso no se deforme en esta parte. Si estuviéramos trabajando de pronto un tapete, ahí sí diéramos bastante altura a los puntos o los hiciéramos bastante flojos para que el tapete nos quedara con bastante movimiento. Pero aquí yo no necesito que la base me quede tan floja
porque necesito que tenga estructura. Entonces estamos haciendo los puntos altos no tan abiertos, no tan holgados, pero tratando de que no nos queden tampoco muy apretados. Entonces hay que hacerlos a la medida. Aquí tomo hebra, mira que doy altura a la mitad, cierro, subo un poquito, tomo hebra y cierro. Me queda un punto alto bastante ajustadito, no tan apretado. Mira cómo va quedando. Ya aquí hemos llegado al punto donde está el marcador. De este lado, en cada punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos dentro de un mismo punto. Iniciamos con el primero. Aquí colocamos nuevamente el marcador. Vamos a hacer el segundo punto. Dentro de ese mismo punto. El siguiente. Mira que los puntos los estamos haciendo en las cadenetas. Aquí quitamos el marcador. Hacemos el primer punto. Y aquí realizamos el segundo punto. Colocamos el marcador en ese último punto para saber que ahí hemos finalizado los aumentos de la segunda vuelta. En estos aumentos tenemos que tener 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerden que son 2 puntos dentro de cada punto de la vuelta anterior. Vamos a trabajar los 10 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Ya hemos realizado los 10 puntos altos de este lado. Vamos a trabajar ahora los aumentos. Recuerden que de este lado ya tenemos un aumento realizado, que fue el primer punto de esta primera vuelta. Vamos ahora a trabajar los 5 puntos de este lado y cada uno con un aumento. Quitamos el marcador y realizamos el primer punto. Aquí colocamos nuevamente el marcador. Hacemos el otro punto dentro de ese mismo punto. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente punto. 1. Nos queda el último punto. Uno. Y 2. Ya hemos realizado los 10 puntos de este lado y 2 que teníamos de este lado serían 12. Quitamos este marcador y vamos a hacer el cierre. Lo vamos a hacer de la misma forma. Miren que aquí tenemos la primera cadeneta. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Hemos finalizado la segunda vuelta con un total de 44 puntos. Tenemos 10 puntos en el centro y de este lado tenemos 12 puntos en cada extremo. Siempre que finalicen una vuelta, traten de ir acomodando los puntos. Si quieres realizar una base más pequeña,
vas a emplear la misma técnica con una mayor cantidad de cadenetas al inicio, y si la quieres realizar más grande vas a aplicar la misma técnica pero con una mayor cantidad de cadenetas al inicio. Recuerda que si haces 10 cadenetas al inicio debes realizar los 3 puntos adicionales de altura. Si quieres realizar 6 cadenetas al inicio, realizas los 3 puntos adicionales de altura. Ya depende del tamaño que lo quieras realizar, pero la técnica se aplica a cualquier tamaño de puntos y a cualquier material con el que lo quieras realizar. Lo que te va a variar un poquito son las medidas, porque tú sabes que todos los materiales no te van a dar el mismo grande. No que la base se me encurva un poquito. Miren que aquí se encurva un poquito, pero tienen que tener en cuenta el material con el que lo estén trabajando. Por lo menos este es un trapillo pluma extra licrado. Miren que este trapillo, entonces es normal que ella tienda a subirse un poquito. Si yo la voy acomodando, ella va quedando nuevamente en su puesto. Mira las medidas que tiene. Aquí tenemos 21 centímetros y medio de largo y tenemos 8 centímetros y medio de ancho. Vamos a realizar la tercera y última vuelta. Mira, aquí ya he llevado la hebra hacia atrás debajo de la primera cadeneta. Coloco la aguja dentro de esa orejita. Aquí ajusto un poquito, voy a darle altura de un dedo. Voy a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta, pero de adelante hacia atrás. Tomo hebra, llevo la hebra hacia adelante, doy altura. Mire que a la misma, a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tengo 2. Tomo hebra, cierro, y aquí tengo un medio punto. Tomo hebra y cierro, y aquí tengo el punto completo. En este punto voy a colocar el marcador. ¿Por qué? Porque este es el primer punto que va encima de los aumentos de la vuelta anterior. Esta tercera vuelta, la regla nos indica que es punto sencillo, punto de aumento. Entonces aquí voy a hacer el punto sencillo y acá en este primer punto vamos a seguir con la secuencia. Entonces ya aquí tengo el punto sencillo. Vamos a trabajar los 10 puntos hasta antes del marcador. Ya hemos realizado los 10 puntos de este lado. Vamos a realizar los aumentos, quitamos el marcador y aquí iniciamos con un punto sencillo. Miren que está encima del aumento, realicé un punto sencillo. Siguiendo la secuencia sería puntos de aumento. Entonces aquí van 2 puntos dentro de este mismo punto. Coloco nuevamente el marcador. Dos puntos sencillos, o sea, un solo punto. Sigue punto de aumento. Punto sencillo. En el siguiente punto, un punto de aumento. Punto sencillo. Punto de aumento. Punto sencillo. Punto de aumento. Punto sencillo. Aquí un punto de aumento.
Aquí nos queda el último punto. Siguiendo la secuencia tenemos punto de aumento, punto sencillo, 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 punto de aumento. Finalizamos con un punto sencillo. Colocamos el marcador y fíjense que aquí iniciamos con aumento, acá finalizamos con punto sencillo. Realizamos los 10 puntos hasta antes del marcador. Aquí ya hemos finalizado los 10 puntos altos. Vamos a seguir la secuencia de este lado. Aquí finalizamos con un punto sencillo. Vamos a iniciar acá con un punto de aumento. Vamos a seguir la secuencia como se las había explicado de este lado. Entonces aquí ya tenemos, vamos a realizar el aumento, seguimos con el sencillo, aumento, sencillo, aumento, sencillo, aumento, y lo vamos a hacer hasta llegar al antepenúltimo punto. Ya hemos realizado los puntos. Aquí en este antepenúltimo punto hemos realizado un punto sencillo. Aquí nos queda un punto. Vamos a hacer aquí un punto de aumento. Entonces aquí iniciamos con punto sencillo y vamos a finalizar con puntos de aumento. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando realicen una base e inicien con un punto sencillo, deberían finalizar con un punto de aumento. Si inician con un punto de aumento, deben finalizar con un punto sencillo. Tengan eso en cuenta, por favor. En caso dado, inicien con un aumento y finalicen con un aumento, revisen los puntos y que tengan la secuencia correcta. Aquí inicié con aumentos. Miren que aquí el punto de este lado es sencillo. Sigo la secuencia: aumento sencillo, aumento sencillo, aumento sencillo, aumento sencillo, y aquí el antepenúltimo punto es un sencillo. Voy a realizar el aumento. Hemos finalizado esta tercera vuelta con un total de 56 puntos, y de este marcador a este marcador en las esquinas hemos realizado un total de 18 puntos. Aquí en el centro de los laterales tenemos 10 puntos en cada lado. Le voy a dar las medidas. Estas ya serían las medidas finales. Tenemos una base de 25 centímetros y medio de largo y tenemos 13 centímetros de ancho. Vamos a esconder ahora la hebra. Miren que aquí queda un espacio. Siempre al realizar las bases, esta hebra me gusta esconderla al final porque puedo soltar este último nudito, que es el nudo deslizado del inicio, y lo soltamos con mucho cuidado. Y vamos a cerrar ese espacio. Ya soltamos el nudo, ahora estiramos y miren que ya se ha cerrado el espacio. De este lado no queda. Entonces ahora sí podemos rematar esa hebra escondiéndola debajo de los puntos. Aquí cortamos y miren cómo nos ha quedado. Ya ese acabado ahí muy bonito, ya no se ve ese espacio. Voy a realizar ahora una última vuelta y esta va a ser de puntos deslizados. Esta vuelta le va a agregar un poco de firmeza a esta base. Entonces miren, aquí tenemos la hebra ya llevada hacia atrás. Vamos a pasar en el centro del punto de al lado, colocamos, ajustamos que quede la hebra a nivel de los demás puntos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante. Vamos a pasar la aguja ahora en el siguiente punto. Miren aquí en este espacio, en medio de los puntos, pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos 2
pasamos la primera dentro de la segunda. Tenemos el primer punto deslizado, vamos al siguiente, miren, vamos a trabajar este mismo punto por toda la orilla de los puntos hasta llegar a este último punto. Traten que al momento de realizar estos puntos no los hagan tan ajustados, miren, no queden tan apretaditos para que la base no se les vaya a enroscar. La idea es aportar firmeza, más no que se nos encoque. Miren cómo lo he trabajado y miren que me queda un poco más firme la base, pero no se me ha enroscado, porque traté de que este punto deslizado no fuera tan ajustado. Entonces, miren, ya aquí he llegado al último punto. Vamos a cerrar. Aquí cortamos la hebra, sacamos. Con la ayuda de una aguja más pequeña, vamos a hacer el cierre. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? Miren este primer punto. Miren la primera cadeneta que está aquí. Miren que aquí hemos iniciado. Está en la primera cadeneta, vamos a pasar la aguja debajo de esa primera cadeneta, de arriba hacia abajo, tomamos la hebra que hemos cortado, llevamos hacia atrás, ajustamos un poco, que esta hebra nos quede del mismo tamaño de las demás, vamos a pasar la aguja, miren que aquí está la última cadeneta, en la parte de abajo de esa cadeneta, de abajo hacia arriba, tomamos hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos y miren que nos ha quedado el punto igual a los demás. Esta hebra la vamos a llevar hacia atrás, debajo de los puntos, y la vamos a esconder de la misma forma como hicimos esta. Entonces, debajo de los puntos, y cortamos. Ya hemos finalizado esta base. Miren cómo nos ha quedado, una base bastante firme. Miren el acabado que les da el punto deslizado, y no solamente le da acabado, sino que le aporta firmeza. Miren cómo ha quedado de bonita. Esta es la parte de enfrente, miren la parte de atrás. En el próximo tutorial vamos a realizar el cuerpo del bolso. Ya aquí hemos dejado lista la base. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Espero que lo pongan en práctica y que hayan entendido cada detalle. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.